Londres, 1814, en los salones resplandecientes de la aristocracia, donde cada sonrisa es una estrategia y cada copa de champán puede ocultar un secreto de estado, Lady Beatrice Montreux se brillaba como una excepción peligrosa. Hija menor de un conde arruinado y educada en París por tías demasiado liberales para los estándares británicos, poseía algo más temido que la belleza ni inteligencia. Aquella noche, en el gran banquete ofrecido por la embajada rusa, su ingenio iba a costarle más caro de lo que imaginaba. Mientras los músicos tocaban un vals ligero, Beatriz observaba con curiosidad a un hombre solitario que permanecía en la sombra ajeno a Ubulicio. Su porte era impecable, pero su mirada afilada como un cuchillo la inquietó y fascinó por igual. No sabía que ese hombre, Lord de Savachon Harlan, el marqués implacable y espía más hábil de la corona, acababa de identificar en ella el error que podría arruinar toda una operación. En un solo gesto inocente, Beatriz se había interrumpido una entrega de documentos cifrados destinada al enemigo y sin proponérselo había expuesto a Harland frente al mismísimo duque Orlov, el depredador más elegante de Europa. El escándalo estuvo a punto de estallar. Bastó una mirada entre Harland y Beatrice para sellar su destino. Ella, incapaz de contener la lengua, lo había desenmascarado con una pregunta trivial. ¿Acaso teme bailar conmigo, milord? ¿O teme que descubra su secreto? El duque Orlov, astuto como una serpiente, sonrió Hanchi la tensión, intuyendo que acababa de presenciar algo más interesante que un error diplomático. Esa misma noche, en los despachos de Whitehall, los superiores de Harland decidieron convertir la imprudencia en oportunidad, una unión discreta. Un matrimonio falso entre el marqués y la joven condesa serviría de tapadera perfecta para la operación más delicada del año. Beatrice protestó, por supuesto. Casarme con un desconocido por el bien del imperio es una locura, dijo con ironía. Precisamente por eso es usted ideal, respondió el ministro. Al amanecer, con la pluma temblando entre sus dedos, Beatrice firmó el acuerdo que la uniría al hombre más peligroso de Inglaterra, y así comenzó su doble vida en esposa en los salones, espía en la sombra y prisionera de un juego donde cada beso podía ser una mentira. La mansión Harland, discreta por fuera y laberíntica por dentro, se convirtió en el escenario perfecto para el engaño. Un carruaje oscuro los dejó frente a sus puertas horas después de firmar el contrato matrimonial, y el silencio entre ambos era tan espeso que ni el crujir de las ruedas lo rompía. Espero que al menos sepa fingir afecto en público, dijo Beatrice, mientras ajustaba los guantes con un gesto desafiante. No necesito fingir, milady. Nadie sospechará de algo tan improbable, respondió él, con un deje de ironía que solo consiguió encenderla más al entrar. El mayordomo anunció su llegada con solemnidad y los criados, entrenados para no hacer preguntas, se inclinaron respetuosamente ante la nueva marquesa. La casa olía a madera pulida y secretos. En los salones, mapas cubiertos con manteles y notas escritas con tinta invisible se mezclaban con retratos familiares y reliquias de viajes diplomáticos. Era una jaula dorada. Esa misma noche, Beatrice encontró sobre su tocador una pequeña caja con un anillo de compromiso. Dentro, un mensaje: Anne confía en nadie. Ni siquiera en mí. Lo leyó 3 veces, sin saber si debía reír o temblar. Por primera vez, comprendió que su matrimonio no era solo un pacto político, era una guerra de sombras, y su corazón ya estaba en el campo de batalla. Los días siguientes fueron un duelo constante. En público, eran la pareja más envidiada de Londres en él, el marqués reservado y enigmático, ella la dama brillante que desafiaba las normas con una sonrisa. En privado, cada conversación era una trinchera. ¿Piensa vigilarme las 24 horas, milord?, preguntaba Beatrice mientras servía el té con estudiada calma. Depende. ¿Tiene algo que esconder?, replicaba él sin levantar la vista de los informes. Aún así, algo cambió la noche del baile en la embajada francesa. Obligados a asistir juntos, bailaron el vals más silencioso y peligroso de sus vidas. El roce de sus manos bastó para que ambos sintieran lo que tanto temían, que bajo la máscara del deber crecía un deseo tan fuerte como prohibido. Pero el peligro no descansaba. Desde un rincón del salón, el duque Orlov los observaba con ojos de halcón.
midiendo cada gesto, cada palabra. Sabía que entre ellos había algo más que una farsa. Ipsilon en su mundo, el amor era la debilidad más útil de todas. Cuando la orquesta cayó, Beatrice sintió por primera vez el peso de su nuevo papel. En sí amaba a su esposo, lo perdería. Si lo odiaba, podría salvarlo. Una madrugada, incapaz de dormir, Beatrice decidió buscar un libro en la biblioteca del ala este. El silencio de la mansión era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj en el pasillo y el crujido de las brasas moribundas en la chimenea. Tomó una lámpara y recorrió los estantes hasta que un sobre caído entre dos volúmenes llamó su atención. Era una carta sellada con cera negra, marcada con el emblema de la corona. Dudó unos segundos, pero la curiosidad de ese pecado que siempre había guiado su destino fue más fuerte, rompió el sello. La Chintau era de Ensao, escrita en un código que reconoció de inmediato Anne, el cifrado diplomático que su padre le había enseñado cuando era niña. Al descifrar las primeras líneas, sintió como la sangre se le helaba. Vigili a Lady Montrose. Sospechamos que mantiene correspondencia con el enemigo. Informe de sus movimientos. Las manos le temblaban. Por un instante creyó que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era posible que Sebastián la estuviera espiando. La lámpara casi se le cayó al suelo. Todo lo que habían vivido, las miradas, la complicidad forzada, los momentos en los que creyó ver ternura detrás de sus ojos de acero, eran parte de una farsa. Mayoere cerró la carta, la guardó en el bolsillo de su bata y salió al jardín sin abrigo, buscando el aire helado de la noche para no gritar. Bajo el cielo gris, se juró que no lloraría. Si él jugaba al espionaje, ella sabría jugar mejor. Al amanecer, lo esperó en el comedor, serena, con la misma calma peligrosa de quien oculta una daga bajo la sonrisa. ¿Ha dormido bien, mi esposo?, preguntó con voz suave. Como un soldado después de la batalla, respondió él, sirviéndose una copa de café. Espero que ninguna de mis cartas haya perturbado su descanso. Anne Sebastian levantó la vista. Sorprendido por el filo en su tono. ¿Cartas? Sí, dijo ella, dejando caer la hoja codificada sobre la mesa. No sabía que su deber incluía vigilar a su propia esposa por primera vez. El marqués perdió el control. ¿Dónde encontraste eso? No importa, replicó. Solo quiero saber si alguna vez fuiste sincero conmigo. Él guardó silencio, y ese silencio fue peor que una confesión. Beatrice dio un paso atrás, herida, pero con la dignidad intacta. Te di mi nombre, mi lealtad, y tú me dices una mentira. Anne salió del salón sin mirar atrás. Sebastián quedó solo, con la carta entre las manos. La leyó una y otra vez, comprendiendo que algo no encajaba. El sello era idéntico, sí, pero el código. Había una variación mínima, una alteración que solo alguien experto podría notar. Y en ese instante lo entendió. A la carta era una falsificación, una trampa de Orlov, pero Beatrice ya no estaba allí para discutir. El duque Orlov jugaba su partida con la precisión de un ajedrecista. Apenas la carta llegó a manos de Beatrice, su plan comenzó a moverse como una sinfonía de engaños. En los días siguientes, circularon rumores sutiles por los pasillos de la corte que Lady Harland, la brillante esposa del marqués, mantenía correspondencia secreta con París, que en los bailes hablaba demasiado con ciertos diplomáticos franceses, que su belleza era tan peligrosa como su ingenio. Beatrice no tardó en notar las miradas, los murmullos, los silencios incómodos cuando entraba en una sala. Sebastián, consciente de lo que ocurría, intentó acercarse, pero ella lo evitaba con una frialdad estudiada. No necesito tus explicaciones, le dijo una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del invernadero. Solo vine a preguntarte una cosa. ¿Fue todo esto una misión? ¿O alguna vez fui algo más que una herramienta? Él se acercó lentamente. Eres la única verdad que tuve en un mundo lleno de mentiras. Pero ella retrocedió. Entonces dime por qué me espías. No pudo responder. Si revelaba que sospechaba de Orlov, pondría su vida en riesgo. Si guardaba silencio, perdería su confianza para siempre. Optó por lo segundo. Cuando ella se marchó, la soledad se cerró sobre él como una celda invisible. Aquella noche escribió una carta, la única sincera de su vida, pero antes de enviarla,
un mensajero de la corona, irrumpió en su estudio con una orden sellada a Beatrice Harland. Ha sido convocada para declarar ante el Consejo de Seguridad del Reino. El enemigo había ganado la primera jugada en el salón de la embajada rusa. Orlov descorchó una botella de vino mientras observaba por la ventana cómo los carruajes se alineaban frente al Palacio de Westminster. Los ingleses son previsibles, murmuró a su ayudante. Siempre castigan a los suyos antes de mirar al enemigo Anne. En ese mismo instante, Beatrice, vestida de negro, subía las escaleras del consejo. Cada paso resonaba como una sentencia. Las damas de la alta sociedad la miraban con desprecio, disfrutando del espectáculo de una mujer poderosa a punto de caer. Cuando entró al salón, el presidente del comité le mostró un fajo de documentos. Su esposo, Lord Harland, no ha podido presentarse, dijo con tono helado. Está bajo investigación en Beatrice. Se quedó helada. No podía creerlo. Lo acusan de traición. De algo peor, respondió el hombre, de haber comprometido la seguridad del imperio. Por usted, el suelo pareció moverse bajo sus pies. Comprendió entonces que Orlov había logrado su propósito al separar a los únicos dos que podían destruirlo. Pero lo que el duque no sabía era que Beatrice no era una dama cualquiera. Esa misma noche, en lugar de refugiarse, irrumpió en la embajada rusa vestida de encaje gris, fingiendo una reconciliación con el enemigo. Dicen que traicioné a Inglaterra por amor, le susurró a Orlov con una sonrisa gélida. Tal vez tengan razón. El duque creyó verla rendida, sin saber que en el corsé de su vestido, Beatrice escondía una copia de los verdaderos documentos que podrían destruirlo para siempre. El salón principal de la embajada rusa estaba iluminado por cientos de velas, como si el duque Orlov celebrara su victoria antes incluso de haberla ganado. Los invitados diplomáticos y nobles se movían entre risas falsas y copas de champán, sin sospechar que aquella noche sellaría más de un destino. Beatrice avanzó entre ellos con paso seguro, cada pliegue de su vestido ocultando tanto peligro como elegancia. Cuando llegó hasta el duque, inclinó la cabeza con una cortesía impecable. Lady Harland, saludó él, con esa sonrisa venenosa que ocultaba más puñales que palabras. Qué agradable sorpresa verla aquí, después de todo lo ocurrido. Londres está ansiosa por su caída. No se preocupe, excelencia, respondió ella con una calma que era pura teatralidad. No pienso caer, pienso bailar, aplaudió suavemente y la orquesta comenzó un vals. Orlov la observó, desconcertado, mientras ella giraba bajo la luz dorada, pero cada paso era una distracción. Mientras bailaba, deslizaba un pequeño cilindro metálico dentro del bolso de un diplomático aliado, con los documentos robados de su estudio. ¿A qué juega, milady?, preguntó el duque, atrapándola por la cintura. A sobrevivir, susurró ella. En ese momento, un estruendo sacudió el salón. Las puertas se abrieron de golpe y una ráfaga de aire frío apagó varias velas. Sebastian Harland apareció cubierto de lluvia y con los ojos ardiendo como acero al rojo vivo. «Deje a mi esposa», ordenó. Los murmullos se convirtieron en gritos. Orlov sonrió, sosteniendo a Beatrice como si fuera un trofeo, aunque romántico. Venir a morir por ella, pero Sebastián no se movió. No vine a morir. Vine a exponerlo, y arrojó al suelo una carta, la original, con el verdadero sello de la corona, que probaba la falsificación de Orlov. El salón estalló en caos. Los guardias rusos se abalanzaron sobre Sebastián, y en cuestión de segundos el bal se transformó en un campo de batalla. Beatrice, aprovechando la confusión, tomó el candelabro de una mesa y lo arrojó contra las cortinas, encendiendo un fuego que obligó a los invitados a dispersarse. «¡La salida, Beatrice!», gritó él, mientras forcejeaba con uno de los hombres de Orlov. «Corre», pero ella no se movió. «No sin ti», y tomó una daga escondida en su liguero, regalo de su tía Paracenamenos, y la clavó en el hombro del duque cuando éste intentó disparar. El grito de Orlov resonó en el salón, seguido por el sonido metálico del arma cayendo al suelo. Sebastián la tomó de la mano, y juntos escaparon por la galería lateral, perseguidos por el humo y el eco del desastre. Afuera, la lluvia los envolvía, arrastrando consigo el olor a pólvora y a miedo. «¿Por qué no me dejaste atrás?», preguntó él, jadeando. Beatrice lo miró con una mezcla de furia y ternura. «Porque te odio menos de lo que te amo»,
y eso ya es suficiente motivo, rieron entre lágrimas, y, por primera vez, sin máscaras ni deberes, se besaron bajo la tormenta, mientras detrás de ellos la embajada ardía como un infierno purificador. El fuego consumía las mentiras, los informes y los nombres falsos, dejando solo la verdad a dos corazones que, tras jugar a la guerra del espionaje, habían descubierto que el amor también podía ser una misión imposible. Y aún así, cumplida el amanecer, llegó envuelto en una neblina espesa, como si Londres misma quisiera ocultar la vergüenza de lo ocurrido. En la embajada rusa, Beatriz y Sebastián, exhaustos, se refugiaron en una cabaña de casa abandonada a las afueras de Richmond. Él, herido en el brazo, se negaba a descansar. «Si el consejo me considera un traidor, vendrán por ti también», murmuró, mientras intentaba vendarse. «No lo permitiré». Anella lo observó, sosteniendo la lámpara con una expresión mezcla de ternura y rabia. «Eres el hombre más testarudo que he conocido», dijo, acercándose. «No puedes protegerme de un imperio entero. Sobrevivido a guerras peores han, pero no a mí», replicó ella, tomando el vendaje y apretando con firmeza. Por un momento, el silencio los envolvió. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado como un reloj impaciente. Sebastián rompió el silencio. «Podemos huir. Francia, quizás América, tengo contactos. Seremos libres en Beatriz», sonrió con tristeza, «y vivir escondidos, con nombres falsos, mientras otros reescriben nuestra historia. No, Sebastián, no huiré. Si la verdad tiene un precio, lo pagaré». Él quiso protestar, pero su determinación lo desarmó. Esa mujer, la misma que había aceptado un matrimonio por deber, ahora estaba dispuesta a enfrentarse al mundo por amor. Y en ese instante, él comprendió que la había subestimado desde el primer día. «Entonces lucharemos», dijo finalmente, «pero lo haremos a nuestra manera». Beatriz asintió. Afuera, el primer rayo de sol iluminó la campiña mojada. Era la calma antes de la última batalla. Esa misma tarde, el caos se extendió por los periódicos de Londres. Fuego en la embajada rusa. Marqués Harlan y su esposa desaparecen tras el escándalo. Nadie sabía si estaban vivos o muertos. En Whitehall, la reina exigió respuestas y el ministro del Interior, presionado por los rumores, ordenó una investigación secreta. Mientras tanto, el duque Orlov, herido pero vivo, fue trasladado en secreto al puerto, donde preparaba su huida con un barco cargado de documentos falsos y oro británico robado. Pero no contaba con que Beatriz y Sebastián lo seguían de cerca disfrazados como simples comerciantes. Bajo la niebla del Támesis se infiltraron en el muelle, mezclados entre marineros y contrabandistas. «Si lo dejamos escapar, todo habrá sido en vano», susurró ella. «Lo sé», respondió Elan, «pero esta vez no habrá cartas ni disfraces. Solo justicia». Cuando el duque subió al barco, una voz femenina resonó desde la oscuridad. «¿Olvida algo, excelencia?» Orlov giró y su rostro empalideció al ver a Beatriz apuntándole con la pistola que él mismo había usado contra Sebastián días antes. «No puede detenerme», dijo con su arrogante acento. «Soy intocable». «Lo era», replicó ella. Detrás de Orlov apareció Sebastián, arrastrando un cofre lleno de documentos a pruebas de las traiciones del duque, las mismas que destruirían su reputación ante todas las coronas de Europa. El ruso dio un paso atrás, comprendiendo que el juego había terminado. «Fue un error enamorarte de tu enemigo Harlan», dijo, con una sonrisa amarga. «No fue», respondió Sebastián, tomando la mano de Beatrice. «Fue mi redención». Antes de que el duque pudiera responder, los guardias de la corona emergieron del muelle, armados. En cuestión de minutos, Orlov fue arrestado, y el amanecer se tiñó de rojo sobre el río, reflejando tanto sangre como libertad. El regreso a Londres fue todo menos triunfal. Las calles, aún cubiertas por la niebla matinal, murmuraban sus nombres con una mezcla de fascinación y escándalo. Beatrice y Sebastián, escoltados por los guardias reales, cruzaron los portones de Whitehall, bajo la mirada curiosa de aristócratas y periodistas que se agolpaban frente a las rejas. Dentro los esperaba el Consejo de Seguridad del Reino, un grupo de hombres poderosos, más interesados en salvar sus reputaciones que en buscar la verdad. El presidente del Consejo, Lord Kensington, los observó con frialdad desde su asiento elevado. Lord Harland comenzó, actuado sin autorización, irrumpido en una embajada extranjera y comprometido. Tratados diplomáticos,
¿Cómo justifica semejante conducta? Sebastián, con la cabeza erguida y la voz firme, respondió, salvando a Inglaterra de su propio enemigo a su lado. Beatriz apretó su mano en un gesto sutil, invisible para los demás, y arriesgando su vida por la corona, añadió ella. Un murmullo recorrió la sala. Lady Harlan interrumpió otro de los ministros. Usted, una mujer sin rango militar, manipuló operaciones secretas y portó armas en territorio extranjero. ¿Quién? Autorizó. Ella lo miró sin pestañear a mi conciencia. Y el silencio de ustedes, algunos de los presentes, bajaron la vista. En ese instante, una figura inesperada apareció al fondo del salón a la reina. Su presencia impuso un silencio absoluto. Caminó lentamente hasta ellos, con una expresión indescifrable. He leído los informes, dijo con voz serena, y he visto las pruebas. Admiró a Beatrice. Dígame, Lady Harlan, ¿qué impulsa a una mujer a desafiar a su rey y a su esposo por una causa? Beatriz inclinó la cabeza. El amor, majestad, pero no el amor ciego. El amor a la verdad. A la reina sonrió apenas. Eso, mi querida, suele ser el más peligroso de todos. El juicio duró 3 días. 3 días de rumores, alianzas rotas y miradas cargadas de veneno. Pero, al final, las pruebas que Beatriz y Sebastián presentaron, cartaos, celos oficiales, testimonios diplomáticos, no solo destruyeron la influencia del duque Orloff, sino también la red de corrupción que había envenenado la corte. Cuando la sentencia fue leída, un murmullo de alivio recorrió la sala. Inocentes, condecorados por servicios excepcionales al imperio. Sebastián no sonrió, pero el peso de años de secretos pareció desvanecerse de sus hombros. Beatrice, en cambio, sintió una extraña melancolía. Habían ganado, sí, pero ¿a qué costo? La reina se acercó y, para sorpresa de todos, tomó la mano de la joven marquesa. Su país le debe una deuda, Lady Harlan, dijo con suavidad. Y sin embargo, sospecho que usted no pertenece a este mundo. Beatrice respondió con una reverencia. Tal vez no, majestad, pero mientras existan hombres como mi esposo, seguiré luchando por uno mejor. Al salir de la sala, los flashes de los fotógrafos y las preguntas de los reporteros los cegaron. ¿Volverán al servicio secreto?, gritó alguien. Sebastián la miró, y en ese instante ambos comprendieron que a partir de ahora cada decisión sería solo suya. No, respondió él, rodeándola con el brazo. Volveremos a vivir detrás de ellos. El eco de los aplausos se mezcló con los murmullos del viento londinense, que soplaba como si quisiera cerrar por fin el capítulo de una historia escrita con sangre, traición y amor. En el verano siguiente, la mansión Harlan volvió a abrir sus puertas, pero ya no era el centro de intrigas ni de secretos políticos. Era un hogar. Los rumores sobre el matrimonio más escandaloso de la aristocracia se desvanecieron lentamente, reemplazados por historias románticas que las damas contaban entre tazas de té. Dicen que la marquesa Harlan rechazó un puesto en la corte para dedicarse a escribir libros, murmuraban, y que su esposo, el temido espía del imperio, se convirtió en jardinero. En ninguno de los dos desmentía los rumores. Beatrice pasaba las mañanas en la biblioteca, redactando sus memorias bajo el título Verdades Veladas, mientras Sebastián cultivaba rosas, las mismas que ella había amado en París, en el invernadero que habían construido juntos. A veces, al atardecer, caminaba entre los rosales y él le decía en voz baja: «Nunca pensé que la paz pudiera doler tanto». En ella sonreía. «Es el precio de sobrevivir, mi amor». Pero el destino, como siempre, tenía su propio sentido del humor. Una tarde, un mensajero llegó con un sobresellado por la corona. Dentro, una invitación a su majestad solicita su presencia en una nueva misión diplomática en Viena. Beatriz lo leyó en silencio. Sebastián la observó. «¿Qué harás?». Ella lo miró a los ojos, y en su mirada había fuego y calma. «Iremos», respondió, «pero esta vez como aliados, no como espías». El marqués sonrió. «¿Entonces será nuestra última misión en C?». Besaron bajo el mismo cielo gris que una vez los había separado, y el mundo pareció guardar silencio, como si por fin entendiera que algunas guerras solo se ganan cuando se deja de luchar. Y así terminó la historia, que comenzó con un matrimonio fingido
y terminó con un amor verdadero. Los nombres de Beatrice y Sebastian Harlan quedaron grabados en los archivos secretos del imperio, pero su legado no fue de guerras ni de conspiraciones, sino de coraje y ternura. Décadas más tarde, un historiador encontró en la Biblioteca Real un diario encuadernado en cuero. En la primera página, una frase escrita con la caligrafía firme de una mujer que había amado más allá del deber, engañé al mundo entero. Pero nunca al amor en sí te ha conmovido esta historia de pasión, valentía y redención. Suscríbete a este canal para descubrir más relatos donde el corazón desafía a la historia. No olvides dejar tu me gusta y compartir este video con quienes creen que el amor verdadero puede florecer incluso entre mentiras y coronas. Porque en este rincón, cada semana, revivimos los romances que el tiempo quiso olvidar. Pero el alma recuerda